Buenas noches, queridos hermanos y amigos que me escuchan en sus hogares. Hoy es lunes 15 de junio de 2020. Seguimos con los estudios bíblicos de Hechos. Y el capítulo que vamos a leer hoy es 5, del versículo 33 al 42. El título del estudio es El Consejo de Gamaliel. Vamos a leer en nuestras Biblias, por favor me acompañan ahí en sus hogares. Versículo 33. Vamos a leer desde el 32 para darle seguimiento a la clase anterior. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Padeció y también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si es consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, le intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y lo pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta a causa del nombre, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén por la palabra del Señor. Vamos a orar para que el Señor nos guíe. Señor, gloria sea tu nombre. Nos acercamos con toda humildad para solicitarte dirección en el estudio de tu palabra, que sea fiel en la exposición. Te agradecemos por tu providencia y gracia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, esta noche vamos a continuar con el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el cual se instituye la Iglesia de Cristo en el primer siglo. En el estudio de la semana pasada vimos que los apóstoles fueron llevados al concilio y son juzgados. En su primera defensa, los apóstoles le hacen saber a los del concilio que ellos obedecen a Dios antes que a los hombres, que ellos mataron a Jesús cargándoles de un madero, que el Dios de sus padres levantó a Jesús exaltándole como príncipe y salvador para darle arrepentimiento y perdón de pecado. Hoy vamos a volver a ver la reacción del concilio, porque los apóstoles estaban predicando, se habían escapado de la cárcel, entonces ahora los trajeron para juzgarlos una vez más. Así que
vamos a ver el concilio, cuál es su reacción. El versículo 33 que dice, ellos oyendo esto se enfurecían, querían matarlos. Y estamos hablando de quién, del concilio. Entonces, Pedro y los apóstoles le dan las mismas explicaciones del arresto anterior, que las enseñanzas que ellos están haciendo es sobre Cristo. ¿Cuál fue su obra? Y el propósito de morir en la cruz es para redimirnos de pecado. La reacción del concilio era de esperarse. Enfurecieron. Ellos se creían de alto conocimiento religioso, de alto perfil en ese conocimiento. O sea, no aceptaban que alguien de menos valor en la parte teológica viniera hacia ellos. Unos nuevos predicadores que vengan a decirles que se arrepientan, que necesitan perdón. ¿Qué les pasa? Su enojo era tan grande que querían matarlos. Por primera vez se expresa la intención de asesinarlos. Antes solo era advertencias, amenazas. El concilio no tenía argumento teológico para debatir con ellos, sino que recurren a lo que es a su poder y a su fuerza. Vamos a ver entonces del versículo 34 al 39, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el consejo de Gamaliel al Sanedrín? 34 dice, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel. ¿Quién es este Gamaliel? Bueno, Gamaliel es un fariseo. Es el nieto de Hillel, fundador de la más prestigiosa escuela israelita de religión judaica. Era un doctor de la ley del Antiguo Testamento. Era muy respetado por sus conocimientos y enseñanzas. Gamaliel fue dado el título de Rabán, que significa nuestro maestro, que era un paso arriba del título de Rab, maestro, o Rabí, mi maestro. También fue maestro de Pablo de Tarso de la ley judía. Como buen alumno, perseguía a los cristianos antes de su conversión a la fe cristiana. Eso lo veremos un versículo más adelante. También podemos decir que en la Mishnah, que era el código jurídico llamado Mishnah, es la base de la ley judía oral y rabínica. Bueno, en esa Mishnah se escribió de Gamaliel lo siguiente: después de que Rabá Gamaliel murió, no ha habido reverencia por la ley, y la pureza y la abstinencia murieron en la misma obra. Eso fue lo que se escribió en la Mishnah. Gamaliel era un fariseo, aunque los saduceos tenían más poder político. Era una necedad que los saduceos pidieran a los romanos que ejecutaran los apóstoles sin el apoyo de los fariseos. Necesitaban a los fariseos para poder llevar cualquier crimen. Ahí como dice en el 35, dice, y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien y a este se unieron como 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Teudas fue un activista que hubo anteriormente, tuvo sus seguidores, pero lo mataron y sus seguidores fueron dispersados.
o sea, no era una obra de Dios. En el 37 dice, después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Entonces también vemos que pone otro ejemplo de Judas el Galileo. Este fue el que fundó la secta de los celotes, que predicaba que solo Dios era el verdadero gobernante de Israel y se negaba a pagar impuesto a los romanos. Se rebeló contra los romanos, pero no tuvo mucha suerte. O sea que fue un rebelde, no se sometía a las leyes civiles. Así que no era tampoco un hombre de Dios. Gamaliel expone estos dos ejemplos al concilio para demostrarle que las rebeliones no tuvieron éxito en sus aspiraciones porque eran cosas de hombre y no de Dios. Dice, no se apresuren con la habilidad. Él no quiere inclinarse por los apóstoles ni por los sacerdotes. Él quiere mantenerse en ambos lados y tratar de persuadirlos a llegar a un término medio, ¿no? Él quería ganar un poco de tiempo. Él habló como si debía esperar a ver si Jesús y los apóstoles eran de Dios. Podemos buscar Mateo 15:13, cuando Jesús le dice a los apóstoles, les estaba hablando y le hizo una referencia sobre esto. Dice Mateo 15:13, pero respondió él, dijo, pero él respondiendo, él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. O sea, las obras que no son plantadas por el Señor serán cortadas y matadas. Pero ¿qué mayor testimonio necesitaban este concilio, Gamaliel, más allá que la resurrección de Jesús y los milagros de los apóstoles? Tomó una actitud de esperar y ver cuando había más que suficiente evidencia. Gamaliel propuso la prueba de tiempo. Y esa es una prueba importante, pero más importante que la prueba de tiempo es la prueba de la eternidad. La prueba nuestra en este día, en este mundo, es de llegar a la eternidad para que se cumpla nuestra salvación. Dice John Stott sobre esto, no debemos estar muy prestos en dar crédito a Gamaliel con haber pronunciado un principio invariable. El principio de Gamaliel no es un índice confiable de lo que es de Dios y lo que no es. El Sanedrín no les quedó otro camino que seguir el consejo del anciano en leyes y experiencias. Leamos el versículo 38 y 39. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No sea tal vez hallados luchando contra Dios. Hoy podemos comprobar lo que dice Gamaliel o lo que dijo Gamaliel. La obra era de Dios y ellos estaban luchando contra Dios y no la pudieron destruir a pesar de haber asesinado a todos los apóstoles y seguidores de Cristo en los subsiguientes siglos. Porque durante toda la historia de la iglesia hasta nuestros días,
han muerto, han sido asesinados, han sido perseguidos muchos cristianos que predican la fe de Cristo. Y hasta la fecha siguen siendo asesinados los misioneros que van a estos países donde no permiten la predicación o no predican la ley cristiana, la fe cristiana. Y igual en nuestros países de Latinoamérica también son perseguidos. Quizás a veces no lo denuncian, pero sí también hay persecución. Pero la obra de Dios continuará hasta cuando Él decida. Él solamente podrá decidir hasta cuándo se va a detener. Y cuando se detenga o cuando Él decida, entonces será ya el fin para todos nosotros. Así que su plan de Dios continuará hasta el fin. Veamos el Hechos 5, 40 y 42. Dice, y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Una vez más los amenazan y ahora también los azotan físicamente. Como la primera vez los amenazaron y no le obedecieron de seguir enseñando las predicaciones de Jesús, ahora agregan el azote para que los apóstoles se desanimen. Pero por lo contrario, ellos se animaron más, se fortalecieron en Cristo. Ellos dice que salieron de ahí gozosos. Y no salieron gozosos por la paliza que les habían dado, sino porque habían sido castigados por la causa de Cristo. Eran dignos de sufrir por sus creencias en su nombre. Eran dignos, ¿verdad?, de estar unidos a Cristo por su evangelio, por su predicación, por su convivio. Era una especialidad estar ligado a su muerte. Ellos se identificaban con la muerte de Jesucristo en la cruz. Dice que no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. No importa cuántos azotes le dieron los del Sanedrín, no importa las amenazas, los apóstoles siguen con lo que empezaron: obedecer primero a Dios que a los hombres y seguir enseñando, predicando a Cristo, pero lo hacían en el templo. Ahora, adicional del templo, lo van a hacer, dice, casa por casa, todos los días. ¿Se imaginan todos los días? Y nosotros nos quejamos una vez a la semana, 2 veces a la semana para ir al templo. Ellos eran gozosos, vivían esa predicación, esa evangelización, ese compartimiento del evangelio. ¿Cuál es el reto para nosotros como cristianos? ¿Tú eres valiente? ¿Verdaderamente valiente? Hay cristianos entre nosotros que se avergüenzan de compartir el evangelio porque la sociedad los rechaza o los critica o se burlan de ellos. ¿Cuántos jóvenes deciden ir de misionero a los países donde son perseguidos por la causa de Cristo?
y digo jóvenes porque ya no aceptan mayores como yo, entonces su valentía queda desvanecida. Tengamos el legado que nos dejaron los apóstoles. Tuvieron la osadía de enfrentar a la élite religiosa más poderosa de la época y su propósito fue cumplido bajo la soberanía de Dios, que era predicar el Evangelio para testimonio nuestro. Gracias a ellos hoy tenemos todos estos escritos, todos estos hechos que ellos hicieron. Sus libros, sus escritos fueron hechos con sangre porque ellos murieron por esa causa. Si ellos hubieran sido cobardes, hoy nosotros no tuviéramos estas lecturas, esta enseñanza, pero más bien por ellos, no fue por ellos, sino fue porque Dios los escogió para llevar esta obra hasta el final. Es la providencia de Dios, su plan era perfecto y Dios los escogió con ese valor. Dice Spurgeon sobre este artículo, este versículo, dice: también retó al corazón cobarde, sin embargo eres un cobarde. Sí, pongámoslo en lenguaje fácil, eres un cobarde. Si alguien te llama así, te pondrías rojo en tu rostro. Y quizás no eres un cobarde en cuanto a cualquier otro tema. Qué vergonzoso es que mientras eres valiente acerca de todo lo demás, eres cobarde en cuanto a Cristo. Valiente para el mundo y cobarde para Cristo. La reflexión de este estudio es tomar el legado de los apóstoles, de ser valiente y no cobarde en la predicación del Evangelio, en compartir con las personas que tienen más allegado. Tomar los consejos de los ancianos de la iglesia. No se apresure en la prueba del tiempo. No es lo más importante. Lo más importante es la perseverancia hasta la eternidad. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por los apóstoles, hombres valientes, que bajo tu soberanía sufrieron azotes y persecución por causa de Cristo, para que nosotros sigamos sus ejemplos. Danos valor para ser dignos de ser llamados cristianos. Gloria sea tu nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén.